Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Recuerden que estamos tratando el periodo intertestamentario. Ya la última entrega tratamos aspectos políticos, algunos de carácter religioso, sucintamente, sumariamente. Hoy día vamos a tratar aspectos que tienen que ver con los cambios geográficos y si alcanzamos evidentemente en el tiempo que nos hemos propuesto algunos cambios de carácter religioso, sin antes hacer también un breve repaso de lo que vimos en la última entrega. Si es que usted llegó a este podcast y no escuchó el anterior, vimos algunas características generales del periodo intertestamentario, lo caracterizamos, las estructuras de dominio político-militar que en ese periodo se dieron los romanos, los persas, los griegos. Vimos la rebelión de los macabeos y cómo estos se sacudieron del yugo sirio, ¿verdad?, del infame Antíoco Epífanes, el heroico levantamiento de los macabeos en contra de este infame dictador, razón por la cual los judíos hasta el día de hoy celebran el Hanukkah, o la fiesta de la dedicación, de cómo el templo es nuevamente dedicado a Dios después de que haya sido profanado con un cerdo. Bueno, eso y otras cosas también vimos en la primera entrega. Hoy día vamos a dar un esbozo de cómo se configura geográficamente Israel en el periodo intertestamentario. Palestina, partimos señalando, al final del Antiguo Testamento era una provincia persa. En tiempos de Cristo, el país de Palestina estaba dividido en 3 regiones o provincias: Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Al este, el río Jordán, estaban Perea y la Decápolis. La historia tuvo un papel importante en la manera como se relacionaban los pueblos entre sí en estas regiones, hermanos. Galilea era un área de unos 80 por 48 kilómetros aproximadamente. Era una zona muy fértil, cruzada por importantes rutas comerciales. Cuando se dividió el reino de David y Salomón, el reino del norte que se separó abarcaba poco más o menos lo que en el Nuevo Testamento equivale a Galilea y Samaria. Cuando el reino del norte cayó ante los sirios en el 722 a.C., su población fue deportada a Siria y en su lugar se trajeron inmigrantes paganos para habitar la zona. Por esto se llama Galilea de los gentiles, un problema que persistió hasta los tiempos de Cristo, y a partir de eso podemos explicarnos la problemática que surge cuando los discípulos ven a Cristo conversando con una mujer samaritana, no solo por el hecho de que sea mujer, sino que además de mujer sea samaritana. El elemento no judío puede que ejercer una influencia negativa en el culto y las prácticas religiosas judías entre los galileos, a los que se podía identificar fácilmente por su dialecto y su acento, la forma en que hablaban. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 73. Los de Judea miraban despectivamente a los galileos. Por eso alguien dijo: ¿puede algo bueno salir de Galilea? ¿Algo puede salir bueno de Nazaret? Eran poblados que eran mirados en forma despectiva, ¿cierto? Por eso la pregunta de Natanael: ¿puede salir algo bueno? En Juan 1:46. Lo mismo que la idea general de que no podía venir de Galilea un profeta, cuando esta pregunta se formula también en Juan 7:52. Sin embargo, fue allí donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Nos encontramos con Samaria, era un poco más pequeña que Galilea. Los asirios destruyeron la ciudad de Samaria en el año 722 a.C. y, como señalamos, deportaron a sus habitantes en los días de Jesús. La población de Samaria, como la de Galilea, era una mezcla de israelitas que habían conseguido de alguna manera escapar a la deportación y de nuevos inmigrantes de origen no judío. Los samaritanos desarrollaron un tipo propio de culto al Señor, a Yahvé, basado exclusivamente en los 5 libros de Moisés, y construyeron un templo en el monte Gerizim.
todavía quedan samaritanos que celebran la Pascua en el monte de Gerizim, cerca de las ruinas del templo, o por lo menos hace algunos decenios atrás. Cuando los judíos volvieron de Babilonia bajo Esdras y Nehemías, los samaritanos quisieron tomar parte en la reconstrucción del templo, pero se les rechazó. En aquella época, un grupo de judíos disidentes salió de Jerusalén y se fue a vivir a Samaria. Todo esto, hermanos, condujo a una escisión, a una ruptura religiosa y política entre judíos y samaritanos. Los judíos, recuerden ustedes que evitaban pasar por Samaria en sus viajes siempre que les era posible, y de ahí lo que mencionábamos delante, la sorpresa que les generó a los discípulos de que Jesús decidiera pasar por Samaria, Juan 4, y los sentimientos mezclados de rareza y de sorpresa al ver que Jesús no solo conversara con una mujer, sino que ésta fuera además samaritana. Bueno, esta Judea también era un poco más o menos el territorio del antiguo reino de Judá. Judea es la forma latinizada de Judá, ¿cierto? Tenía aproximadamente 90 por 90 kilómetros. Eran ciudades relativamente pequeñas, aunque sus límites nunca se fijaron con precisión. Después de la muerte de Herodes, su hijo Arquelao se hizo con el gobierno, pero fue desterrado por los romanos, que anexionaron, es decir, juntaron Judea a la provincia de Siria. Judea estuvo bajo el control directo de Roma hasta el 37 después de Cristo, cuando Herodes Agripa I llegó a ser rey de Judea. La Decápolis, literalmente 10 ciudades, era un grupo de 10 ciudades, lo mencionamos en el primer podcast, Deca, 10 polis, 10 ciudades. Era un grupo, lo dijimos, 10 ciudades, establecida por los griegos en la estela de la conquista de Alejandro Magno. Gozaron de una independencia esencial bajo Roma, cerca de Gadara, una de las ciudades. Jesús permitió a unos demonios entrar en una piara de cerdos, nos relata Marcos 5, del 1 al 20. Jesús llegó a gozar de gran popularidad en Decápolis, y eso lo podemos ver en Mateo 4, 24-25 y Marcos, del 7, del 31 al 37. Nos encontramos también con Perea, que era un pequeño territorio al este del río Jordán, al otro lado de Samaria y Judea. Su población era mayormente judía. En los evangelios no se menciona nunca por su nombre, pero se le llama la tierra al otro lado del Jordán. Lo encontramos en los evangelios. Juan estuvo bautizando en Betania, al otro lado del Jordán, según nos relata Juan 1:28. Jesús impartió gran parte de su enseñanza en Perea e hizo desde allí su último viaje a Jerusalén. También nos lo refiere Juan 10:40 y también en el 11:54. Otro aspecto importante, cerramos el aspecto estrictamente geográfico y nos vamos al concepto de la diáspora o dispersión. La diáspora se refiere a los judíos que vivían fuera de Palestina, aunque mantenían su fe religiosa. Las dos deportaciones, la primera del reino del norte, Israel, por los asirios, el 721-722, y la segunda del reino del sur, Judá, por los babilonios, el 586. No olvidemos que fueron 3 arremetidas de los babilonios. La última fue el año 606, si mal no recuerdo, la que produjo dispersión de los judíos y que duró en el caso de del reino del sur de Judá 70 años. Ahora, muchos de los que se llevaron a Babilonia y sus descendientes no volvieron a Jerusalén bajo Esdras y Nehemías. Muchos prefirieron quedarse. Posteriormente, Alejandro Magno animó a muchos judíos a que se trasladasen a la recién fundada ciudad de Alejandría en Egipto, y desde entonces miles de judíos emigraron a los países circundantes por razones de trabajo y comercio. No olvidemos que los judíos emplearon gran de sus capacidades comerciales. En los tiempos del Nuevo Testamento había probablemente varias veces más judíos fuera de Palestina que dentro de ella. Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Cuando se produce la irrupción del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Con esa portentosa
y milagrosa manifestación de las lenguas, según nos refiere el libro de los Hechos. En el Antiguo Testamento el templo, hermanos, importante, era el centro de la vida religiosa de los israelitas, pero después del exilio babilónico los judíos, temerosos de Dios, pudieron trasladarse a otros lugares lejos de Jerusalén gracias a las sinagogas, que fue de alguna forma el elemento que reemplazó la vida del templo y que habían adquirido importancia durante la cautividad babilónica. Casi todas las ciudades de cierta importancia en el Imperio Romano tenían una colonia judía y cada una de estas colonias tenían su propia sinagoga. Lo vemos en la dinámica que tenía el apóstol Pablo en su trabajo misionero. Cuando él iba a cualquier ciudad, siempre iba a una sinagoga, y este fue un factor importante en la extensión del cristianismo en las primeras décadas de la historia de la iglesia, porque Pablo, como señalamos, inevitablemente iba a la sinagoga de cada ciudad que visitaba y predicaba allí a Jesús. La diáspora en los 4 siglos antes de Cristo fue mayormente voluntaria, pero después que los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron Jerusalén y el templo, evidentemente en el 70 después de Cristo, los judíos dejaron de tener todo derecho sobre Palestina, y la diáspora se convirtió en una cuestión obligatoria. El establecimiento del Estado de Israel el año 1948 permitió volver a muchos judíos de la diáspora del año 70, y cuando se conforma el Estado de Israel, muchos volvieron, y evidentemente que muchos no volvieron y se quedaron de forma voluntaria en la tierra que habían habitado por muchos cientos de años, ellos y sus descendientes. Algunos aspectos de los cambios religiosos que se producen también en este periodo intertestamentario. Fíjese usted, hermano, que Alejandro Magno quería hacer algo más que conquistar el mundo, quería extender por todas partes la lengua y la cultura griega. Lo consiguió aún después de que su imperio se dividiera y posteriormente fuera absorbido por el Imperio Romano. El nombre que se da a esta extensión de la lengua y el pensamiento griego es el helenismo, palabra que viene de Helas, nombre griego de Grecia. El propósito del helenismo era, por lo menos en parte político, crear una cultura única y común, que hiciera posible gobernar un imperio que abarcara muchas naciones y culturas diferentes. El griego se convirtió, de hecho, más o menos en la lengua franca del mundo civilizado, y la cultura griega, aunque mezclada con elementos locales, ¿cierto? Lo podemos ver también en el libro de los Hechos, aportó una coherencia de pensamiento que también facilitó el trabajo misionero de los cristianos en los primeros siglos. Coherencia de pensamiento y de valores que persistieron mucho tiempo después que el Imperio Romano se apoderara de todo lo que quedaba del imperio de Alejandro Magno. El helenismo tenía una actitud cosmopolita, trataba de minimizar los puntos de vista locales, tradicionales, hermanos, y los sustituía por una perspectiva helenística más de carácter universal o cosmopolita, podríamos decir, o globalista, podríamos decir. Parte de la población judía, incluyendo muchos de sus líderes, aceptó esta actitud helenista, mientras que otras partes, especialmente la gente más sencilla, la resistió con todas sus fuerzas. Por las razones que explicamos en el primer podcast, esta arremetida de Antíoco IV, Epífanes, que profanó el templo, que sacrificó en el altar un cerdo y que de alguna forma infamó a el templo y el altar, llevando a cabo esta infame ceremonia con tal de ofender la conciencia religiosa de los judíos en ese entonces. Surgen también en este periodo los partidos religiosos, y nos encontramos con los judíos fariseos, el judaísmo farisaico. Los dos partidos principales dentro del judaísmo de los primeros tiempos de Jesús fueron los fariseos y los saduceos. Ahora, cuando el helenismo, ya hablamos de lo que es el helenismo, ¿cierto?, empezó a invadir la vida religiosa de los judíos, la cuestión inevitable fue cómo se podía aplicar la ley de Dios a las nuevas circunstancias. Los fariseos echaron mano a las escrituras y creyeron que era su responsabilidad determinar hasta qué punto la ley debía aplicarse a las nuevas condiciones y cómo debía, si fuera necesario, reinterpretarse
Esto condujo a la preeminencia de los escribas o maestros de la ley. Lo vimos en el primer podcast. En el periodo intertestamentario, los fariseos aceptaban tanto la Torá, ¿cierto?, la ley, los 5 primeros libros, como la tradición, las aplicaciones de la ley conforme las habían enseñado los anteriores escribas. Los saduceos, por el contrario, hermanos, no hacían ese esfuerzo. No trataban de adaptar la ley de Dios a la nueva situación, sino que se limitaban a los 5 libros de Moisés. Ni siquiera aceptaban la autoridad de los profetas y de los otros escritos. Podríamos decir que los saduceos tenían una conciencia un poco más liberal. Los fariseos y Jesús se enfrentaron a menudo, sin embargo, tenían mucho en común teológicamente. Jesús tuvo muchos contactos sin confrontaciones con los fariseos. Había muy buenos y nobles fariseos. José de Arimatea, Nicodemo, Simón, en fin, había gente que lo acogió positivamente. Jesús confrontó muchas de las leyes orales de los fariseos. El fariseísmo en muchos aspectos era deplorado por el Señor, ¿verdad? Porque Jesús apuntaba a una religión que surgiera del corazón. Por eso que Jesús apuntaba a la pureza ritual, a una religión que fluyera desde el corazón puro, limpio, ¿verdad? A una relación con Dios no desde el rito, sino que desde el corazón. Y no era precisamente lo que los escribas y los fariseos querían observar. Ellos eran muy pegados al rito, a la letra, y habían hecho de la ley fundamentalmente el fin y no el medio, y en eso estaban totalmente equivocados. Los fariseos vivían conforme a sus reglas, es decir, querían vivir sobre la norma. Cuando encontramos la parábola del publicano y el fariseo decía ayuno 2 veces a la semana, cuando en realidad la ley establecía que había que ayunar solamente una vez al año, ¿se fijan? Entonces siempre iban a utilizar las normas externas de comportamiento para medir la relación de las personas con Dios. Dejaban de darse cuenta de lo que importa en lo que está dentro de las personas, y que por tanto ellos necesitaban de la gracia y despreciaban de esta gracia precisamente por comportarse en forma externa y no cultivar una relación religiosa desde el corazón. Los saduceos eran los sacerdotes ricos y pertenecían, digamos, a la aristocracia y formaban un partido de los saduceos. En cuanto a la religión, los eran conservadores porque aceptaban la autoridad de los 5 libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, pero no de los profetas, como el caso de los fariseos. Aunque cuando preguntaban a Jesús acerca de la resurrección, porque básicamente los saduceos no creían en la resurrección, Jesús confrontó precisamente ese aspecto con ellos, lo discutieron y tuvieron un entrevero respecto de esto. Se da esta problemática en Mateo 22, si no me equivoco, 22-23. Jesús usa una cita de Éxodo 3:6, ya que una cita de los profetas no habría tenido ningún peso para ellos. Al mismo tiempo era el grupo que manejaba el poder político, estoy hablando de los saduceos, lo cual los conducía a aceptar por razones pragmáticas algunos aspectos del helenismo, ¿cierto? Eran más liberales. Cuando Palestina llegó a formar parte del Imperio Romano, los saduceos colaboraron con los romanos y trataron de mantener su status quo para no perder su posición, su posición de liderazgo. Los saduceos tenían más poder que los fariseos, aunque la gente del pueblo estaba más de parte de los fariseos que de los saduceos. Hasta el 70 a.C., con la destrucción del templo, que era el centro de su poder, los saduceos simplemente dejaron de tener influencia alguna y desaparecieron en la historia. Los fariseos, por otra parte, llegaron a ser los verdaderos líderes del pueblo judío después del año 70 después de Cristo, proveyendo una vida religiosa aparte del templo, después de la revolución fracasada de Bar Kokhba, ¿cierto? El 135 después de Cristo, que en su momento lo vamos a ver. Pronuncio nuevamente, Bar Kokhba,
digo correctamente, disculpen ustedes. Hay otros partidos que los vamos a ver después con más calma, los celotes, los herodianos y algunos funcionarios religiosos que en su momento los vamos a ver también con mayor calma. Y en otra entrega vamos a tratar también estos grupos que sin lugar a dudas no fueron tan significativos en el devenir histórico de este periodo que estamos analizando, el periodo intertestamentario. Muchas gracias, el Señor les bendiga y tendremos otra entrega para ir cerrando este tema del periodo intertestamentario, probablemente con algún otro interesante aspecto histórico. Muchas gracias, el Señor les bendiga.